de vacunas en Uruguay. Es interesante, ¿no? Vamos a estar debatiendo sobre eso en un rato nada más. Antes tenemos que, tenemos que hablar sobre un hecho que, tal como lo expresa el propio Ministerio del Interior, bueno, resultó grave al punto que es el mismo organismo que eleva la denuncia a Fiscalía. ¿Un hecho aislado o no? Vamos a conversar sobre estos asuntos y que están sobre el tapete porque además ya sea por denuncias que llegaron o al Instituto de Derechos Humanos o a través de lo que denunciaba justamente, aunque sin evidencia, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la cosa sobre cómo se maneja algún funcionario policial a la hora de los arrestos dentro de lo que es el sistema penitenciario y hasta en los allanamientos ha estado sobre la mesa por estas horas. Vamos a repasar la crónica de Telemundo primero. Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación esperan que este lunes se inicie la investigación por parte de la Fiscalía contra los 5 efectivos policiales que el pasado lunes golpearon a 2 presos en la enfermería de la unidad número 1 en Punta de Rieles. El propio director del INR, Luis Mendoza, explicó a Telemundo que el caso sigue 2 caminos. Uno es el judicial, donde el fiscal Palomeque deberá decidir la suerte de los 5 funcionarios policiales que aún no fueron indagados. Por otra parte está el camino administrativo, donde los 5 que participaron directamente de los hechos fueron separados de sus cargos y sumariados. Además, hay un 6º funcionario sumariado que no fue separado del cargo. Se trata del encargado de turno, quien no estaba en el lugar en el momento de los hechos, pero se lo entiende en parte responsable de la situación. El hecho se suscitó el pasado lunes 20 en la enfermería de la cárcel de Punta de Rieles, cuando 2 reclusos insultaron a los 5 efectivos policiales que estaban en el lugar. Los policías reaccionaron y golpearon a los reclusos que quedaron internados en la enfermería. Uno de los reclusos está preso por homicidio a modo de dolo eventual y tiene una pena de 3 años y medio para cumplir. El otro recluso tiene, por su parte, una condena por un delito de receptación y sale en libertad en el mes de agosto. Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este segmento del programa, que es Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos. Bien, se advierte al menos un mensaje duro por parte de la cartera para con este caso puntual. Bueno, el mensaje desde el 1 de marzo del año 2020, nosotros tenemos muy claro, lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, que nosotros respaldamos al buen policía, lo hemos hecho, lo hemos dicho desde el primer día. Hay una inmensa cantidad, un porcentaje altísimo de policías que son extraordinarios, policías que salen todos los días a defendernos, sea ejecutivos en la calle, sea dentro del INR o sea en las distintas direcciones que tiene el Ministerio de Interior, que son muchas, y que van a salir a cuidarnos a todos nosotros. Este tipo de hechos, como son muy pocos, nos sorprenden. Y cuando... Perdone que lo interrumpa, González. Sí. ¿Son muy pocos? Son muy pocos. ¿Y cómo estamos seguros? Porque de hecho el único lugar que tiene el circuito 24 horas es donde se dio este hecho. Yo soy un recorredor de todos los lugares. Y conozco todas las cárceles. En todos los turnos he ido de noche, he ido madrugada, mañana. Conozco a los policías, sé el trabajo que hacen. Para eso también hay un comisionado parlamentario que recibe denuncias y cuando hay una denuncia se hace la investigación. También hay denuncias al INR, que se investigan también. Me han llegado a mí. En su mayoría no son de un abuso policial, sino de condiciones de reclusión, una cantidad de cosas. El policía está para colaborar como está el operador penitenciario. Hay 3.500 funcionarios. No podemos hablar de la policía, sino de un pequeño grupo, que son 5. Que se dio un hecho que es lamentable. Nosotros el viernes a las 6 de la tarde tuvimos el video, 6:30 se habían tomado todas las medidas que se podían tomar. Clarísimo, pero también permítame preguntarle, ¿y si está toda la verdad en ese fragmento de video? ¿O puede haber otra parte de la historia que, porque no está grabada, tal vez en favor de los policías? No, está toda porque la administración, el director del INR, le pidió al director de unidad todo el fragmento de lo sucedido, que lo tiene el fiscal Palomeque, el fiscal de flagrancia de segundo turno,
Por lo cual acá no hay ocultamiento, nosotros no ocultamos. Los hechos que han sucedido en algún momento, que dieron a destitución de algún policía o sumario con separación del cargo, que también ese sumario va a traer de investigación si hubo otro tipo de problemas o es focalizado en estos 5 policías que Ahí agredieron. está. O sea, que puede surgir otra punta de un lío que sea la antesala, digamos, de posibles conflictos. Según tengo entendido yo, que hablé con las personas, no, está focalizado en eso. Pero siempre hay que esperar las investigaciones desde el punto de vista administrativo y judicial desde el punto de vista del fiscal, que va a estar trabajando en estas horas, viendo, tiene todos los materiales como para trabajar y va a tener todo el apoyo del Ministerio de Interior y del INR para hacer este caso, para ver qué es lo que sucede con estas 5 policías. Ellos ya fueron separados del cargo, han sido desarmados y están sumariados. Bien. Porque es un hecho grave. Y los hechos graves nosotros los tenemos hay que separar muy bien la paja del trigo, hay que separar los buenos de los malos, porque si no, englobamos a la policía con un aura de que los policías son violentos, los policías una cantidad de cosas, y no es la realidad. En todas las profesiones, en todos los trabajos, en cualquier rubro hay gente buena y gente mala. Bueno, nosotros a los buenos los respaldamos a muerte, a los malos los vamos a perseguir porque no son representantes de lo que es la Policía Nacional, que orgullosamente luce su uniforme. ¿Y cuál es el límite o en qué casos? Porque siempre está el camino administrativo, pero en otros se inicia el penal en paralelo, como en este. Sí. ¿Qué detona esa diferencia? ¿Cuándo pasa a ese nivel de ya llegar a lo que es la justicia? En este caso, la claridad era lo que el video demuestra, que en definitiva no da ni para investigar, o sea, es una cuestión que hay que actuar rápidamente, por eso el sumario y la separación del cargo, hay que darle todas las garantías, porque es un funcionario que tiene que defenderse, al igual que ante la justicia, pero para sumariarlo era muy sencillo con las pruebas que se tenían. Bien, usted plantea que este fue un caso grave, así lo explica o digamos, lo caratulan, ¿no? Grave, que no puede pasar. Como director de convivencia, ¿es inevitable imaginar una convivencia en el sistema penitenciario entre reclusos y funcionarios siempre cargada con un mínimo de violencia por la situación o es utópico imaginar otra cosa? A ver, es mejor de lo que uno cree de afuera. Uno cree que adentro hay una compulsa y una pelea diaria entre policías y presos. Bueno, y no es así. En sí, los mayores problemas normalmente vienen o de afuera o de adentro de la cárcel entre propios privados de libertad por otro tipo de problemas. Pero no hay, reitero, he recorrido, nadie se ha metido conmigo y he andado cualquier hora en todas las cárceles, en los peores celdas y he hablado con los peores presos y la verdad, el respeto, porque esa persona está juzgada, la justicia lo mandó presa, y a mí me respetan y yo respeto para saber cómo está, qué situación está, si está bien, si falta colchón, si estamos construyendo una cama, si se puede salir a la chacra, todo ese tipo de trabajos que se realizan normalmente. Hay un respeto entre el policía penitenciario, el operador penitenciario y el preso. Los problemas normalmente de los homicidios que hay en el año se dan entre privados de libertad por algún tipo de desencadenante que son de diverso tenor, puede ser porque le robaron el teléfono, porque entraron a la celda, porque se metieron con la visita, porque venía de antes. Eso está para hacer una colección de libros, no uno solo, pero es una realidad que a veces se viene dentro de un módulo, están los del barrio tal y los del barrio cual, y están enfrentados dentro de un módulo. Y bueno, esa convivencia, la policía y los operadores también la contemplan muy bien y la trabajan diariamente para que no haya inconvenientes. Y la cárcel no es una cárcel, no puede ser, no es ni va a ser un lugar de violencia, tiene que ser un lugar de rehabilitación. Y por eso todas nuestras baterías y esfuerzos están puestas para que el privado de libertad que cometió un error, 1 o 10, no importa, ya están ahí condenados, tenga la posibilidad de que cuando salga optar por 2 caminos, continuar delinquiendo o poder tener una reinserción. Para eso hemos implantado una cantidad muy grande de medidas que están comprendidas dentro del Plan Dignidad, para que las personas privadas de libertad tengan una opción distinta a la que teníamos cuando nosotros ingresamos en marzo del 2020. Bien, ¿qué opinión le merece la carta que eleva a la Suprema Corte de Justicia la Asociación de Defensores Públicos? Muy injusta con la policía, por un lado,
Y la segunda, que si ellos tienen alguna denuncia, no la tienen que hacer ante la Suprema Corte de Justicia, la tienen que hacer ante Fiscalía. Y en Fiscalía no hay una sola denuncia. No se puede instalar ese tipo de mensajes, comentarios, esa idea del policía malo, el policía que sale y va a tener gatillo fácil. Cuando se planteó la LUC iba a haber gatillo fácil, no hubo un caso. Iba a haber una policía que iba a estar poco menos que dando palo en todas las esquinas. 7.500 intervenciones del 21 de diciembre por aglomeraciones, no hubo un caso. El caso que dijeron que hubo, que yo estuve, que fue el tema de la Plaza Sereñi, tuvieron que retractarse porque nunca sucedió. Las primeras imágenes que mostraban eran una policía que había reprimido cuando presentamos exactamente cómo había sucedido y fuimos a la dirección, al Parlamento. La gente haciendo videitos y filmando de afuera, ¿se acuerdan? Bueno, sí. La policía está para otra cosa. La policía, sin duda, hay una presencia mucho más importante de la policía en todo el país. Es cierto. Hay un respaldo político mucho más importante, sin duda, del 1 de marzo del año 2020. Que hay un respaldo legislativo con la LUC mucho más importante, sin duda. Por eso los resultados. Y yo no le voy a pedir... ¿Y qué me dice el respaldo de la justicia? Porque también ¿y qué me dice el respaldo de la justicia? Porque el otro día tuvimos sentado aquí al abogado de uno de los, bueno, del más grande de los sindicatos policiales, ¿no? Planteando que le preocupaba un poco estas imputaciones por abuso de funciones a los policías que había venido como en aumento en los últimos tiempos. Bueno, hay denuncias, sobre todo hay más denuncias, hay más comentarios que denuncias. Y creo que hay un tema de comentarios de una policía que reprime y la policía no está, ese no es el trabajo de la policía y no hay denuncias como para decir esto está pasando o esto va en aumento. Lo que sí, reitero, hay una policía presente con una cantidad de operativos mayores que lo que han logrado es que haya una cantidad de personas más presas porque delinquían. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Que le vaya bien a la policía hay mucha gente que no le gusta, porque hay gente que no le gusta la policía. Y está bien, vivimos en democracia, cada uno va a tirar para su lado, y hay gente que no le gusta que a este ministerio le vaya bien, porque este ministerio ha cambiado la forma de trabajar, y también lo entiendo. Pero nosotros estamos convencidos de que la gente votó un cambio. Estamos interpretando ese cambio y dándole a la gente la respuesta que la gente nos pidió. Y parte de ese cambio está en la esencia de muchos artículos de la LUC. Y por supuesto. Que tienen que ver con seguridad, por lo pronto, ¿no? Sin duda, artículos que son muy importantes. Si me permite, dijo algo al pasar, hay gente que no le gusta la policía, punto. No. Dejemos de lado lo de que si hay gente que le gusta o no que a este ministerio le vaya bien. Partamos del escenario en que todos queremos que al país le vaya bien. Pero sí analicemos eso de que hay gente que no le gusta la policía. ¿Hay gente que no le gusta la policía, Alfredo? Y los chorros, sin duda. ¿Solo los chorros? Y sí, y alguna persona que puede tener prejuicios con la policía, porque la policía históricamente ha tenido diferentes roles. Yo defiendo esta policía sindicalizada, profesional, que se autodepura, como dice la presidenta del CIFOM, Patricia Rodríguez, etc. Lo que no quita es que no haya malos elementos, ¿no? Porque yo creo que... Aplaudo que se haya hecho el sumario de este caso, me parece bárbaro. Hay muchas denuncias que surgen, porque estuvo el ladrillo aquel que tiró un policía en Salto, está los dos que fueron también dados de baja, ¿no? Los que depositos, esos los que agarraron al gurí y hicieron borrar el celular. El comisario que era amigo del ministro, que también fue dado de baja, ¿no? Porque tenía varios problemas. Por una investigación de 10 meses Sí. de asuntos internos. Entonces, yo creo que la policía, evidentemente, tiene mayoritariamente buenos elementos. Y hay gente que no entiende, o psicológicamente está muy mal, o no sé qué. Se depura la policía, porque antes se daban de baja 300 personas por año aproximadamente, en el gobierno del Frente Amplio, era el promedio. ¿Cuánta gente se depura y realmente se está actuando para detectar y sacar estos elementos que son nocivos para la policía en general? Ahora le pedimos que le conteste la pregunta, pero antes, ¿creen que hay gente en esta sociedad que no le gusta la policía? Sí, bueno, por hay definición, por prejuicio, por lo que fuere. Bueno, sí, es probable, como dice Alfredo, que haya personas que no les guste la policía. Es probable que se mezcle la historia, prejuicios. Es probable que cuando se habla de eso, se habla de a lo mejor el mal policía que hace el mal trabajo. De todas maneras, a mí me parece que se impone a propósito de lo que Santiago recién dijo y en el marco de lo que vos comentabas, esto de que los defensores de oficio elevaron ante la Suprema Corte
una denuncia con relación a un incremento desmedido de la fuerza policial. Y más allá de esa observación, que yo francamente desde el punto de vista legal no manejo, si el mostrador debió haber sido otro y no el de la Suprema Corte de Justicia, dos preguntas en una. Primero, si entre los defensores de oficio están esos a los que no les gusta la policía. Me parece como fueron tan pegados los comentarios que merece que eso quede claro ante los ciudadanos. Y segundo es, supongamos que en efecto, tal como decís, director, el lugar donde se llevó la denuncia es el incorrecto. ¿Eso inhabilita que de pronto partes de esas denuncias merezcan ser estudiadas y tenidas en cuenta? Las dos respuestas. La primera, nosotros no sabemos cuáles son las denuncias. Nos traen las denuncias, las investigamos. ¿Qué es lo que hacemos desde el primer día? Por eso dijo Heber, el ministro, si me dicen que es... Y claro, porque si no, si yo digo, porque el canal tal está lleno de malos periodistas. Bueno, pero digan cuáles son los periodistas. Si no, estamos haciendo una cuestión genérica. Si habla de este programa, puede ser. Quiero aclarar que no es ni este programa ni este canal. Aclaralo, ¿no? Porque si no tengo problemas. Y no estoy hablando de los defensores cuando digo eso. Yo digo que si la policía entra a un barrio y lo agarran a pedradas, seguramente no quieren la presencia policial. Hay gente en el país que no los quiere, a la policía. Y está bien que no los quieran porque la policía lo va a agarrar y lo va a meter preso. Y es una realidad que lo va a meter preso. Entonces, hay que tener esos comentarios de que los policías, que son los malos de la película, no es así. Porque yo siempre voy a decir lo mismo. Hasta el que menos quiera el policía, cuando tenga un problema va a llamar al 911. Va a llamar al 911. Entonces, que traigan las denuncias y las vamos a investigar porque nosotros nos depuramos, Alfredo. Desde el primero hasta el último. Cada denuncia que hay, Asuntos Internos trabaja con seriedad. El caso de Maldonado, 10 meses el jefe de policía supo la investigación de su número 3 y mantuvo el silencio hasta que tuvieron todas las pruebas para presentar a la Fiscalía y que el fiscal actúe. Y eso es seriedad y responsabilidad. Pero, director, para que le quede claro, repito, al público, en la lista de esas personas que, según tú, quieren que a la policía no le vaya bien, que creo que fue la frase textual que usaste, no podríamos sugerir que están los defensores de oficio. Pero bajo ningún punto de vista, Bien, perfecto. No hay nadie en particular. Yo lo digo que hay gente que no le gusta. Si un policía entra a un barrio, y ustedes saben, y te agarran a pedradas o te tiran balas, seguramente esa gente no quiere el policía. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces hay gente en este país que no le gusta que la policía esté presente y esté ocupando territorio que hace un tiempo estaba descuidado. Marguerite. Sí, yo creo que ya quedó dicho acá y yo estoy de acuerdo, que hay gente que no le gusta a la policía, obviamente los delincuentes y algunos prejuiciosos que pueden no gustarle a la policía. Pero a mí también me parece que hay una categoría peor que ellos, que los delincuentes y que los que no les gusta la policía, es decir, que le hacen más daño a la policía, porque cuando el enemigo es fácilmente identificable, decís, ese es el enemigo, el chorro, es relativamente sencillo. El problema es cuando no se identifica bien el enemigo o son enemigos circunstanciales. No es que no les gusta la policía, pero circunstancialmente y por elevación, para hacer un daño político, terminan dañando a la policía. Que para mi criterio, no es una pregunta, quienes quieren derogar los 33 artículos vinculados con la seguridad de la LUC no odian a la policía, pero terminan perjudicando a la policía porque terminan quitándole herramientas que la policía dispone hoy. O cuando se critica, cuando se hace una carta como la de los abogados de oficio, una carta a la Suprema Corte de Justicia, con un relato poco menos que apocalíptico respecto del comportamiento de la policía, me parece que se está dañando a la policía en forma mucho más grave que la que puede dañar a un delincuente a los ramales de la policía. Es decir, es mucho más grave el daño que se le hace A la institucionalidad. a la institucionalidad y a la imagen propia de la policía y a la fortaleza que puede tener la policía para actuar. Muchas veces desde la política que desde la delincuencia. Ahí, entre delincuencia y policía, hay un enfrentamiento y está claro quién está de un lado y quién está del otro. En el otro segmento, entre quienes quieren derogar normas, entre quienes acusan de mentir sobre las cifras de la delincuencia, entre quienes de repente inventan hechos como el de la Plaza Sereñi, que después se demuestra que no fueron, entre quienes alimentan un discurso de que la policía está cometiendo excesos. Me parece que ese es el daño mucho peor al que hay que tenerle cuenta, y ahí no hay delincuentes, ahí hay políticos, muchas veces políticos metidos haciendo política obviamente, cuando se dice hay gente que no quiere que a este gobierno le vaya bien, obviamente que hay gente que a este gobierno no quiere que le vaya bien.
porque creen que son ellos los que tienen que hacer las cosas. Eso es clarísimo, para mí por lo menos. Hacemos una pausa. Vero arrancó contigo cuando llegue, cuando volvamos. A ver, me voy.